Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables y hoy vamos a jugar el fantástico juego de King of Fighters 97 para la consola arcade y comenzamos. Bueno, ya les voy diciendo que vamos a jugar con la barra de energía a tope, activada con toda la potencia. Porque yo soy un bot en este juego, soy una persona inexperta y vamos a ir probando bastantes personajes, calculo, porque nos van a cagar a trompadas. Pero bueno, sin más, vamos a arrancar a ver contra este pibito, contra Chris. Nosotros estamos utilizando a Mari y ahí comenzamos, vamos a ir probando los botones. Ahí le hago la super y se la cubre. Y ahora con Mari yo en realidad estoy zanateando un poco acá porque la verdad que no sé cómo se hacen la super. Estoy jugando con un joystick pero con palanca, ¿no? y botones. Yo siempre juego con la cruceta y ahí le conectamos un combo terrible, un montón de golpes y le ganamos. Ya le ganamos hace rato y le seguimos dando. Se acaloró Mari ahí de tanto golpe que le dio al pibe ese. Le viene esta chica sensual, se nota que es muy refinada. Y ahí nos da la primera patada. Y vamos a empezar a ver si con Mari la podemos doblegar, le podemos romper la defensa. Uy, ahí se comió otra vez el combo. Ahí va, piña, patada. Y le sacamos bastante vida. Y ahí se la comió de nuevo. Está rifada la piba esta y la vencimos con Mari muy fácil, una campeona Mari, muy bien. Y yo no soy ningún experto, como lo dije al principio, soy muy amateur en este juego. Acá está el luchador Yashiro, creo que es este, en modo normal, porque creo que en este juego este pibe está como en una versión más avanzada, más poseída, ¿no? Más completa, pero acá vino en su modo tradicional por defecto, que nos está conectando bastantes golpes, pero Mari hasta ahora vino potenciada. Ahí le hicimos una super 2 veces y no se la cubrió, le hacemos una agarrada espectacular y lo vencemos al primer equipo rival. Muy sólido con nuestro equipo, pero esta vez no se pudieron desplegar sus habilidades ni Robert ni Kyo. Vamos a ver si la segunda pelea, confrontación, aunque vamos a dejar también que Mari participe, pero la vamos a dejar en este caso en segundo lugar. Vamos con Robert García primero, a ver qué puede hacer, si puede mostrar todas sus habilidades. Vamos a pelear contra Shingo, que todos los luchadores tienen especificaciones, características muy propias, ¿no? Muy individuales, pero ahí le encajamos el primer combo terrible, 28 golpes terrible. Robert está inspirado, se podría decir. Le dimos para que tenga al pibe, para que reparta, para que done, para que regale los golpes. Muy sólido Robert. Y ahora vamos contra Kyo. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Y ya arrancamos haciendo la super. Ellos se van cubriendo, pero generalmente la super le va sacando igual, ¿no? Un poco de estamina, un poco de energía. Y ahí se comió el combo, la velocidad increíble, impresionante de Robert. No me gustaría cruzarme contra un pibe con estas características. Le damos una patada en U, parece, que lo deja tirado. Atenas se está lamentando ahí atrás, ahora le toca a ella. Ella es mi personaje preferida del King of Fighters, hablando de mujeres, aunque hay varias. Está Mai también con su exuberante cuerpo y su gran técnica.
pero ahora estamos con Robert y la verdad que me está doliendo cada golpe que le conectamos a Athena, porque sinceramente es mi personaje favorita. La veo muy sensual, muy dulce, muy frágil, y esta vez Robert no le tuvo piedad y también hemos derrotado fácil. Uno, porque tenemos la energía infinita, y dos, porque Robert es muy completo y lo sé manejar un poco mejor, tiene un mejor desempeño, ¿no? Ahora vamos con el mismo equipo hasta que nos venzan, pero a medida que, es como todo juego, ¿no? A medida que vamos avanzando, va ajustándose más la dificultad. Ahí está Clark y Kyo va a tratar de doblegarlo, de ganarle. Hasta ahora estamos ganando, le estamos haciendo un perfect, pero ahí nos dio una piña que nos sacó un poco de estamina, un poco de vida. Pero Clark, la verdad que es un personaje muy poderoso para los que lo saben utilizar. Este juego es muy completo, hasta el festejo, ¿no? Hasta el festejo de los luchadores cuando ganan son muy personales, ¿no? Y este Andy, no, pero Andy nos está dando una paliza y le hacemos la super con Kyo, se la cubre como un campeón y con esta patada muy efectiva le logra ganar. Es como que está meditando ahí, ¿no? Es muy tranquilo el pibe este. Vamos a ver ahora con Mari si le podemos dar un poco de su propia medicina. Opa, guacha. Guacho, pero este es medio truquero, me parece, porque te hace más o menos los mismos golpes. Esa patada es muy molesta. Le hacemos le partimos la cabeza contra el piso. Estamos perdiendo, igual nos está ganando este pibe. Estamos a un golpe y nos hace esa patada muy molesta y vuelve a ganar. Andy, me parece que este es más que Andy Boga, es Andy Johnson, ¿eh? Para los que no conocen Capitán Tsubasa, Andy Johnson es en la versión latina del jugador de Capitán Tsubasa, ¿no? El personaje que tiene problemas del corazón. Pero este Andy se ve que está espectacular, no tiene problema, pero ahí Robert logra ganar. Lo vencimos porque ya se estaba abusando del equipo, el pibe ese. Y este se peina nomás. Y ahí Benimaru ya empezó haciendo sus superpoderes. Este personaje yo lo utilizaba mucho al principio cuando conocí este juego. Yo conocí este juego por medio de un hermano mío que jugaba en las máquinas recreativas. Jugaba mucho este juego y ahora le estamos haciendo una truqueada pero espectacular, una patada en la cabeza, y no vamos a dejar que se acerque, y ahí le logramos ganar con Robert. La verdad que el equipo va avanzando muy sólido, muy firme, pero acá no nos tenemos que confiar, porque ya le digo, ahora va a incrementar mucho más el nivel, y Mari es una de los personajes de este equipo que yo no estoy acostumbrado a utilizarlo. Vamos a hacer una serie de Tekken Fighter 97 para los fanáticos, para los que quieran también descubrir y probar estos juegos retros, ¿no? Aunque les voy aclarando, como lo estoy haciendo en varios juegos, videos, que mi canal no es de juegos retro, mi canal es de juegos variados, clásicos, contemporáneos, de todas clases.
Así que bueno, se los digo y los remarco por las dudas, porque no soy de subir, obviamente, que por mi edad y porque me encantan estos juegos, me llevan a viajar con los pensamientos por todas las etapas de mi vida, de los lindos recuerdos que uno pudo llegar a tener. Obviamente que de los malos no me voy a acordar de esto, y tampoco soy de estar siendo una persona negativa ni estar trayendo. En este canal vamos enfocados a traer diversión, a que se desestresen, que... Uy, ahí Ralph nos pegó una piña que lo dejó durmiendo por el resto de la eternidad, más o menos. Pero ya le digo, el objetivo de mi canal y mi misión de vida, yo creo que es esta, de estar trayendo diversión, un poco de relax a las personas después de un día de trabajo o problemas cotidianos, ¿no?, que podemos llegar a tener todos. Y hasta ahora Ralph está peleando muy sólido. Ahora le está dando una paliza a Mari, aunque Mari se está resistiendo bastante. Ahí lo agarramos y lo logramos vencer. Aunque nos hizo bastante daño, le dejamos un trabajo un poquito menos pesado al resto del equipo. Vamos a ver a este pibe si podemos sacarle un poco de estamina, de vida, ¿no? Hasta ahora nos hizo ese fuego, se pegó un eructo. Este pibe está todo el día chupando alcohol acá y es como que nos hace como confiarnos, no fiarnos de su fachada, como que está ebrio, que está borracho, y uno piensa que es débil, pero te hace bastante daño cuando te empieza a conectar los golpes. Me quiero acercar a él para pegarle, pero tiene varios poderes de larga distancia que nos hacen bastante daño. Ahí se acercó un poco a nosotros y le pudimos pegarle ese golpe. Y ahora Mai, que ya le digo, es muy exuberante, muy bonita, Mai, muy poderosa también, que hasta ahora con sus abanicos potentes nos está conectando bastantes golpes. Ahí hace un combo de abanicos y nos logra vencer. Perdimos nuestra primera continuación con este equipo, que era algo más o menos que ya me iba imaginando, porque ya les digo, subieron bastante el nivel. Pero vamos el objetivo de este video, aparte de transmitirle diversión y conocimiento en comparación con otros videos que fuimos trayendo, lo vamos a pasar la final, ¿no? Como se dice, vamos a pasar todo el juego, aunque nos lleve 2 horas, 3 horas, aunque tenga la energía a tope. Igual me va a costar un montón pasarlo, porque ya le digo, yo soy amateur en este juego, soy inexperto. Yo con la palanca y los botones, con los 4 botones de shock y más la palanca, aprieto, pero como si no hubiese un mañana. Pero con Kim, me encanta el personaje Kim, pero no me salió ninguna clase de poder, de combinaciones, de combos ni nada. Me ganó muy fácil Mai, y ahora vamos a ver con Robert. A ver cómo le va a Robert, ¿no? Hasta ahora ya le conectamos un golpe, pero hay que tener mucho cuidado con los abanicos y con todos los combos que tiene ella. Tenemos que mantenerla alejada. Me tengo que cruzar para el lado derecho, porque en estos juegos de pelea no sé por qué, nunca le encontré una explicación, pero siempre me pasa lo mismo. Con el Street Fighter también me pasa lo mismo, que para hacerle los combos o los superpoderes
A él le captamos, le realicé este combo, pero de suerte y le ganamos. Robert la cagó a trompada, pobre mujer. Pero bueno, de esto se trata este juego y bueno, tenemos que aprovechar y dar un buen espectáculo, ¿no? Bueno, acá está Ralph. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos muy poca vida. Ahí logramos sacar un poco porque se cubrió nuestro poder. Pero Ralph tiene toda la de ganar ahora. Pero tratamos de alejarlo de nosotros y nos agarra. ¡Pum! Y nos tira en el piso. Y nos gana Ralph muy sólido. Y ahora viene Kyo. Vamos a ver si le podemos hacer un poco de pelea. Hasta ahora ellos están adelante. Vencieron. Opa, ole, guacho. Esa piña no te la podés pudrir. Te rompe la defensa y te rompe la boca de la piña que te da. Y ahí le estamos haciendo la super, pero ahí corremos el riesgo. No. Y tiene mucho alcance ese golpe. Mira, impresionante todo el daño que nos hizo. Y Ralph se está convirtiendo en una molestia y le hacemos el combo de fuego. Y lo dejamos pero flipando en el piso. Está presumiendo Kyo, pero la verdad que la tenemos muy jodida contra este viejo, contra este ebrio. Vamos a ver qué tal nos va. Chin es un, ya le digo, ahí se hizo el que estaba acostado en el piso pegándose una asistita y se comió todo el fuego en la cara. Pero tiene ese golpe que parece indefenso, de largo alcance, pero te hace bastante daño. Y ahí contraataca con ese tipo porongo, no sé qué es lo que, con una cuerdita, debe ser una especie de... Muy bien, Kyo, muy bien, lo hemos derrotado. Por fin pudimos pasar. Pensé que no íbamos a quedar trabados, aunque Kim no hizo realmente nada, no me salió ninguno de los combos. Y eso que estoy apretando, moviendo la palanca y apretando todos los botones, pero no me sale. Con muchos personajes me sale más fácil. Ahora va a dar cátedra seguro la Kim de la máquina, porque la sabe utilizar como realmente tiene que ser. Vamos a probar yo, van a ver que me encanta, es una de los personajes muy interesantes para mi gusto, pero me cuesta mucho hacer los combos y la super con Kim. Debe haber alguna combinación de los movimientos de la palanca que no estoy llegando a comprender. Bueno, ahí le pude hacer unos combos, pero ahora estando del lado derecho que me sale todos los combos, no me sale más del lado izquierdo. Y ahí Robert nos gana con una trabita abajo, nos deja tirado. Y ahora estoy un poco tenso, un poco preocupado porque se está dificultando la pelea, el desempeño del equipo. Vamos a ver cómo le va a Kyo. Hasta ahora le estamos haciendo mucho daño a Robert y ahí le ganamos con una patada en las bolas terrible. Es muy doloroso, gente, mujeres, ténganlo muy en cuenta. El golpe en la zona baja del hombre es muy sensible. Y ahora vamos con Kim, que esta piba le tengo un miedo, aunque tenga la barra de energía a tope. No está contrarrestando hasta ahora y no es broma. Miren qué velocidad, qué combinación de golpes. Ahí nos da unas patadas voladoras y ahora si se cubre nos gana, nos derrota fácil. Nos derrota Kim y ahora va a ser un momento crítico. Si Robert no tiene un buen desempeño, puede ser que la pasemos mal acá. Vamos a ver qué tal nos va. Hasta ahora arrancamos bien.
Uy, papá, no, 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 me encanta, me vuelve loco los combos de Kim, pero me gustaría que a mí me salga esa clase de combinación y golpe, no a ella, ¿no? Robert, la verdad que hasta ahora no puede conectar nada y nos ganó muy sólida y ahí está justificado, ¿no? Lo que yo tanto flores, tantos halagos le estoy dando, pero la verdad que es así, hay que reconocer cuando un personaje está bien diseñado, programado y te enseñan, ¿no?, a utilizar la máquina de esta forma que te da unos golpes terribles, unos combos, combinación terrible de golpes. Y vamos a volver a probar hasta pasar el juego, así que no se preocupen, gente, que vamos a darle a tope. Vamos a ver Yuri, a ver qué tal nos va contra Ryo. Y ahora ya empezamos cobrando ya con Yuri. Hasta ahora no me van saliendo la super ni los combos. Nos tiene rodeado en el rincón. Es muy disciplinado Ryo y está muy sólido hasta ahora. Le hacemos la super, pero no le logramos conectar todos los golpes. Ahí se cubre y le hacemos bastante daño, pero nos da un golpe y nos gana. Ahí nos da unos Ryuken y nos gana. Y Ryo es uno de mis personajes favoritos. También tengo muchos personajes favoritos, pero Ryo, Athena, Robert y Yuri son uno de mis personajes favoritos en este juego. Aunque Ryo ahora se está zarpando, vamos a ver si lo podemos poner en su lugar. Pero es muy completo los combos, las combinaciones. Tiene poca vida, pero pega duro el pibe este, se está acercando muy peligrosamente. Y tenemos que salir del rincón porque te rodea ahí, te traba y te da, Este está truqueando ahí un poco, nos deja en el rincón y no nos da chance de movernos. Ellos están arriba, tienen los 3 personajes intactos y nosotros ya perdimos 2. Kim no resultó en nuestro equipo y ahora, aunque sea, nos dimos el lujo, ¿no?, de ganarle a este personaje. Vamos a ver ahora, a ver cómo nos va. El Ryo se complicó mucho y Robert si lo utiliza bien la computadora, ¿no?, el bot nos va a dar una paliza terrible, y más si no me salen las super, los combos y todo eso. Ahí nos va saliendo alguno que otro, pero vamos tirando un par de golpes al aire. Ahí nos hace un combo terrible de Robert. Ahí le conectamos, pero no de lleno nuestra super. Ahora sí, perfecto Kyo. Muy bien Kyo, pero ahora nos queda Kim. Y estamos bastante golpeados. Vamos a ver ahora. Ahí le hacemos la super, se la cubre como una campeona. Y ahora ya empezó a desplegar sus movimientos épicos. Muy rápida, muy veloz Kim, y nos ha ganado. Y ahora la vamos a ver negra, porque ya le digo, tengo la barra y la voy a decir en todo el video, me parece, pero igual, como no soy experto en el juego, se abusan, ¿no? Ahora cambiamos y vamos a ir probando este personaje Kim. Nunca lo usé en mi vida, sí que nunca lo usé. Nunca lo manejé, así que vamos a ver si me sale algún combo. He peleado contra él, contra la máquina, y te hace unos combos terribles, las patadas que te pega, pero a mí no me está saliendo nada. Y lo agarramos a Robert, pero hasta ahora no me está saliendo nada. Estoy tirando patadas en el aire.
Lo agarramos nuevamente, pero no me está saliendo nada, gente, disculpen que no desplegó todo su potencial Kim, pero la verdad que no me salió nada. Estamos acá a merced de Kim ahora, y con una dosis de patadas combinadas lo deja tirado en el piso. Kim nos tira el pañuelo blanco para que lo recoja, pero está en el piso inconsciente, no creo que se lo pueda pasar, ¿no? Vamos a ver Ralph, a ver ahora qué tal les va. Hasta ahora empezó cobrando. Ahí no me salió la super, pero no se la pude pegar. Y está bastante movediza. Y ese me salió de pedo, tengo que decir la verdad. Me salió de suerte, a ver. Uy, ahí tira los rayos eso y no logro contactarle. Uy, ahí tuve suerte que no me aplicó esa poderosa, porque yo creo que me hubiese ganado, aunque me puede ganar todavía. En una partada certera de suerte con Ralph. Vamos avanzando, nos queda Ryo, estamos ganando ahora por el momento, pero este pibe es muy duro. Nos está desafiando, pero vamos a ver si le podemos sacar un poco de estamina, un poco de vida. Hasta ahora, nuevamente, esta es la táctica, ¿no?, de Ryo. Más complicado de salir del rincón, ¿no? Del rinconcito ese que nos caga trompada, patada ahí. Vamos a ver Kyo, si esta vez podemos hacerle un poco de pelea. Hasta ahora nos está ganando, está muy sólido Ryo. Pero ahí logramos salir del rincón, vamos a ver si nos sale la super. Ahí nos quedó muy lejos y él contraataca. Estoy teniendo miedo, gente, porque nos está ganando claramente. Se cubre mucho, se está cubriendo mucho Ryo. Si se llega a comer sin cubrirse una de nuestras super, yo creo que podemos, pero nos da una piña en la boca que nos deja tirado.